Cuando la crítica uno la hace en los buenos momentos, siempre a uno lo terminan matando. Porque es como que te tildan de que le estás buscando la vuelta de tuerca como para encontrarle lo malo, ¿no? A una situación. Después, cuando uno critica sobre lo mismo, pero en un contexto desfavorable, sos uno más del montón, uno de los tantos que criticaba. Bueno, a mí me pasó mucho esto con Javier Gandolfi. Y quiero que se entienda en este caso lo que voy a decir y lo que dije en su momento sobre el técnico. Hemos hablado mucho de los técnicos de Talleres, de Gandolfi en su momento, de quién va a ser el técnico ahora, de quién merece ser el técnico de Talleres, porque creo que ese es un inciso importantísimo de la discusión que estamos obviando. Y el caso de Gandolfi creo que es el analizable para darse cuenta que a Talleres no puede venir cualquiera. ¿Y por qué lo digo? Creo que a pesar de que el presidente de Talleres se haya jactado en muchos medios de comunicación al momento de los mercados de pases, de que Talleres está encaminando a ser el tercer grande de la Argentina, todo esto dicho por Fassi, no, no es de mi boca, es de la boca de Fassi, que está encaminado a ser el tercer grande de la Argentina, que es uno de los equipos que mayor superávit ha tenido en los últimos años en comparación a lo que produce. Es un tipo fácil que en los mercados de pases le ha buscado siempre la vuelta para posicionar a Talleres en un nivel de prestigio muy alto. Creo que esto tiene que entrar en la discusión al momento que uno busca jugadores y busca técnicos, ¿no? ¿Por qué? Porque si vos vas a salir a decir eso, como para vender la marca Talleres en, por lo menos, Argentina, Sudamérica, el mundo, tenés que también dar la pauta de que para llegar a Talleres te lo tenés que ganar. Para llegar a Talleres tenés que tener los que vos decís que Talleres consume. Que Talleres consume jerarquía porque exporta jerarquía. Que Talleres consume experiencia porque exporta experiencia. Entre otros atributos. Cuando vas a buscar y cuando vendés. O en este caso, cuando un técnico que se termina formando y dando sus primeros pasos en Talleres, después termina siendo cotizado. ¿Y a qué quiero ir con esto? Para explicarme bien. Los que me siguen hace mucho saben que yo fui bastante crítico de Javier Gandolfi, en los buenos momentos de Talleres y en los malos momentos de Talleres. Cuando Talleres estaba peleándole el torneo palo a palo a River, muchas veces criticaba yo el accionar del técnico, entendiendo que por lo menos para mí no era un enorme responsable de aquel presente de Talleres, sino que ese equipo funcionaba por las individualidades o algunas sociedades dentro de la cancha que tenían que ver más con la calidad de los futbolistas que con interpretaciones tácticas por parte de un técnico, ¿no? Cosa que después cambió en el segundo semestre, porque uno puede culpar a Fassi de que no trajo los refuerzos adecuados como para armar un plantel competitivo, pero yo creo que aquel taller del segundo semestre, a pesar de que por supuesto no tenía el mismo plantel de los primeros 6 meses, tampoco tenía un plantel en el palo a palo con Arsenal, ¿no? No era el peor plantel del fútbol argentino y yo creo que un técnico con un poquito más de experiencia le podría haber sacado un poco más jugo a ese equipo. Pero con respecto a esto, creo por otro lado, hoy, que nosotros, y por nosotros hablo de la gente del fútbol de Córdoba, el que entiende los contextos en los que analizamos a Javier Gandolfi, en los que analizamos a ciertos jugadores que atravesaron este último paso por Talleres, sabemos que no todo es resultado. ¿Por qué? Porque Gandolfi se termina yendo de Talleres y si uno va a la estadística, si uno va
particularmente a los números, no podría entender por qué Javier Gandolfi no sigue siendo el técnico de Talleres, porque es el técnico con mayor efectividad en porcentaje en Talleres desde la era Fassi, es el técnico que le peleó un campeonato de palo a palo a River, es un técnico que clasificó a la Copa Libertadores, y aún así lo terminan destituyendo del cargo cuando termine el año, independientemente de que todos sabemos que también tuvieron que ver cuestiones extrafutbolísticas. Pero en lo futbolístico, salvando la Copa y la Liga, que está bien, fueron de los últimos 13 partidos, creo que ganó 2, que es casi insostenible eso para un técnico en el fútbol argentino, en el análisis largo de las cosas, los objetivos los había cumplido. Y es raro que saquen a un técnico que cumplió con los objetivos. Repito, había cuestiones extrafutbolísticas que no tenían que ver con los que sucedía en cuestión numérica. Pero uno termina de entender que en Talleres se exigen otras cosas, se buscan otras cosas. Pero a la larga, en esta comparativa de qué es lo que te da Talleres y qué es lo que pide Talleres, yo creo que Fassi está chocando con su propio discurso. Javier Gandolfi llega a Talleres como un técnico interino, dirige 4 o 5 partidos, se queda en el club. En primera instancia uno que dice, bueno, qué fácil que es llegar a ser el técnico de Talleres. Dirige un año, en ese año consigue un objetivo, clasificar a la Copa Libertadores, pelea un torneo palo a palo. Gandolfi creció de la mano de Talleres y donde yo sostengo todavía mi pensamiento, Talleres le dio más a Gandolfi de lo que Gandolfi le dio a Talleres. En este caso, Gandolfi se va y hoy, entendiendo nosotros el contexto del análisis interno, de que futbolísticamente hablando, a mi entender por lo menos, siendo un periodista del fútbol de Córdoba y viendo Talleres todos los fines de semana, no le dio algo futbolístico Javier Gandolfi a Talleres, pero en los ojos de Racing que lo buscó, en los ojos de Cruzeiro que lo buscó, en los ojos de algunos clubes europeos que lo buscaron, y en este caso de Independiente del Valle, que pasó a ser en este último tiempo uno de los equipos destacados en el continente, con un gran proyecto, una gran metodología de juego, a mi entender una especie de el Defensa Justicia de Ecuador, hoy lo busca y está muy cerca de llegar ahí. Para que se entienda el prestigio que te puede dar hoy Talleres. Que en ese caso es muy cierto lo que dijo André Fassi en su momento. Hoy Talleres es una vidriera futbolística para los futbolistas que vienen para jugar Copa Libertadores, para estar en el mercado argentino, porque ya dentro de lo que fue toda la historia del scouting de Talleres, cada refuerzo que llega, yo creo que más de un equipo del fútbol argentino pone el ojo en ese nombre. No me cabe ninguna duda. Y si en algún momento suena un futbolista que Talleres está buscando, ahí van otros atrás a buscarlos, porque Talleres ha tenido muchos aciertos en el último tiempo. Entonces ese prestigio que Talleres ha conseguido parece ser más aprovechado por quienes llegan que por quienes deben buscar. ¿Y a qué voy con esto? Todos, siendo jugadores, más por fuera del radar, técnicos por fuera del radar, quieren llegar acá. Porque entienden a Talleres como un trampolín a otra cosa. Lo que pasa es que, a mi entender, están jugando con André Fassi. Porque en este ida y vuelta de decir, che, bueno, Fassi se conforma con traer un técnico con poco renombre, se conforma con traer un técnico que no tiene nadie, que puede acertar o no. Pero el del frente agarra sí o sí, porque sabe que con poquito en Talleres, después en futuro puedes hacer mucho. Que tener en tu currículum el haber sido el técnico de Talleres te va a dar la posibilidad de meter un salto. Fíjate, en los últimos años, todos los que pasaron y a dónde están hoy por hoy. Que está bien, fueron acompañados de resultados, pero con poco a nivel futbolístico. Caixinha en su momento, que se sabe que tampoco tenía un gran feeling con el plantel, sale de Talleres consiguiendo un resultado en Copa Libertadores, sin jugar muy bien el fútbol, porque vamos a ser sinceros, ese Talleres
no jugaba muy bien al fútbol y ahora termina dirigiendo Bragantino, clasificando a la Libertadores, entrando entre los mejores del Brasileirao. Lo mismo va a pasar con Gandolfi ahora, porque Independiente del Valle, como les digo, equipo sensación en el continente, que va a jugar Copa Libertadores. Entonces, yo creo que ese prestigio tiene que entenderlo no solamente aquel que llega, sino aquel que vas a buscar. Los que llegan están totalmente convencidos de que en Talleres no te regalan nada. Pero no te regalan nada en el sentido de que te tenés que romper el lomo, pero con la posibilidad de que si lo haces en un 60-70%, por lo menos ya vas a estar ante ciertos ojos de Sudamérica, del continente. Lo que pasa es que ese prestigio del otro lado no es reconocido, y del otro lado me refiero a Fasi. Dale prestigio a Talleres desde tu autocrítica y entendé que este equipo tiene mucho más para dar que aquel que viene al club. Probablemente cualquiera sea el nombre que traigas, lo vas a potenciar más vos mismo de lo que aquel nombre te potencia a vos. Entonces intenta equiparar eso. Deja de traer a los tipos que se aprovechan del nombre de Talleres, que después laburan, ¿eh? Laburan. Porque está, por ejemplo, el caso de Medina, que llegó siendo un nadie y terminó siendo un todo. En otro momento de Talleres. Porque lo cierto es que Medina, cuando llega a Talleres, si bien estaba creciendo, el Talleres de ese momento no es el de hoy. Yo creo que termina dando el gran salto con Medina. Pero hoy ya es otra cosa. Hoy Talleres merece el respeto que ese prestigio le ha dado. Y por el respeto me refiero a un presidente que tiene que ir a buscar un nombre en un técnico y un nombre en jugadores que sigan alimentando aquel prestigio mencionado. Porque este caso, como el de Javier Gandolfi, que a mi entender, y repito, no es un técnico que para mí le haya dado mucho a Talleres de lo futbolístico, a pesar que haya gente que lo quiera, a pesar que haya gente que le tenga respeto y a pesar que haya gente que en su autocrítica o en su análisis, capaz que sí le dio mucho a nivel futbolístico. A mi entender no tanto. Creo que las individualidades y los nombres pesaron mucho más que las decisiones tácticas o la incidencia que pudo tener Javier Gandolfi en ese Talleres. Pero así y todo, para el resto del continente, el resto de los clubes que lo fueron a buscar, es el técnico del segundo mejor equipo del año, que fue aquel Talleres que armó Andrés Fassi en su momento cuando entendió que arrancaba un año y tenía que traer ese prestigio indicado. De irlo a buscar, por ejemplo, a Ramón Sosa, de mantenerlo Baloyes y Santos, de que se quede Garro, cosa que después en el segundo tiempo, en el segundo semestre, termina desarmando. Entonces, hay que hacer un equilibrio, o Andrés Fassi en realidad tiene que hacer un equilibrio entre su discurso y lo que realmente ocurre. Porque el discurso, ¿cuál es? Todos los mercados de pases, 7 jugadores de jerarquía, que técnico de jerarquía, que están encaminados a ser el tercer grande, y después la cosa es diferente. Y los que terminan sacando provecho de esto son los jugadores y son los técnicos, porque aprovechan lo que realmente es ese Talleres por fuera del discurso de Andrés Fassi. Este fue el video de hoy y quiero que, como siempre, me dejen su opinión en los comentarios. Nos vemos mañana porque es el sorteo de la Copa Argentina. Va a haber rivales y probablemente haya mucho para hablar. Chao, chao.